Más adelante en KTVB en español, un proyecto de ley de impuestos de elección de escuelas se aprobó esta semana. Más adelante en KTVB en español tenemos las reacciones de la comunidad. Y el proyecto de ley 83 crearía nuevos delitos de inmigración a nivel estatal. Todavía no ha pasado, te decimos dónde está en el proceso en solo minutos. Y un final de febrero fabuloso y le damos la bienvenida a marzo con condiciones similares. Tendremos esos detalles enseguida. Gracias por acompañarnos. La noticia en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Penosa y una persona se encuentra en el hospital y varios se han quedado sin hogar permanente para vivir después de un incendio de un edificio de apartamentos en Harrison Boulevard. Sucedió alrededor de las 5:30 del jueves. El Departamento de Bomberos de Boise dice que el fuego se extendió al tercer piso y varias personas tenían que ser rescatadas de sus balcones. No se informan otros heridos y el Departamento de Bomberos de Boise aún está investigando esa causa. Y si estaba manejando a casa por la interestatal cerca del Meridian el jueves, pudo haber visto esta escena dramática. En un coche se encendió en el lado del este de la I-84 entre la calle Meridian y 10 millas aproximadamente a las 6:30 p.m. del jueves. Una mujer y su hijo pequeño pudieron salir saludablemente. Cuando llegaron los bomberos de Meridian, pudieron apagarlo rápidamente y pudieron sacar el 95% de las cosas dentro de ese coche. Aún no hay informes sobre lo que pudo haber causado ese incendio. Any school choice measure I would consider must be done the Idaho way. That means it is fair, responsible, transparent, and accountable. El gobernador Brad Little oficialmente firmó el proyecto de ley 93, aunque el proyecto de ley 93 de la Cámara de Representantes solo cumple con uno de los 5 requisitos del gobierno. Brad Little lo promulgó el jueves por la mañana. El proyecto de ley de créditos fiscal de elecciones de los padres de Idaho da a los padres hasta $5,000 por estudiante de kindergarten hasta el grado 12 para gastos escolares que incluye gastos de escuela privada. El programa tiene un límite de $50 millones en créditos tributarios. El gobernador Little lanzó un comentario que decía en parte: Idaho puede tenerlo todo, escuelas públicas sólidas y libertad educativa. Brindar educación de la alta calidad a los estudiantes de Idaho siempre será nuestra principal prioridad. Tenemos lo último en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y muchos padres y líderes escolares no están contentos con la nueva ley. 73 administradores de 69 distritos escolares diferentes firmaron una carta al gobernador Little pidiendo que no pase el proyecto de ley 93. Muchos de los distritos escolares rurales del estado tienen 0 o muy pocas escuelas privadas. Entonces, esta ley no les ayuda en nada. El superintendente de American Falls, Randy Jensen, dice que hay una escuela privada en su comunidad y otro no muy lejos de Pocatello. Sabemos que dijo que comprometería $50 millones para esto, pero ya sabes, ciertamente había algunos requisitos que tenía respeto y nos sentimos así. No cumple con todos los requisitos que el gobernador había pedido para eso. El gobernador Little no estaba disponible para una entrevista en el momento de este noticiero. Y el Comité de Asuntos Estatales del Senado escuchó un proyecto de ley que crearía una póliza más agresiva de materia de inmigración. El proyecto de la Ley 83 crearía nuevos delitos de inmigración a nivel estatal. Se votó para enviarse a la Orden 14 para modificar el proyecto. Si se recuerda, este proyecto de ley dice que si entra a Idaho directamente desde un país extranjero, excepto a través de puertos de entrada legales, se convertiría en un delito menor por primer delito y un delito mayor por delitos repetidos. La ley también convertiría en un delito que personas previamente deportadas vuelvan a ingresar a Idaho. El debate se centra en si es el rol de Idaho abordar el tema. Nuevamente fue enviado a la Orden 14 para hacer modificaciones. Veremos a dónde llega a partir de ahí. Y continuando con la conversación de inmigración, según los panelistas en un foro de City Club de Boise, dice que las pólizas de inmigración de la administración de Trump podrían impactar significativamente la economía de Idaho. Un estudio de la Universidad de Idaho muestra que el estado tiene aproximadamente 35,000 trabajadores indocumentados de los solo 10,000 que trabajan en agricultura. Los expertos dicen que esos son puestos que los trabajadores domésticos no cuestan.
es que los oficiales de ICE son parte de Idaho también y ellos no les interesan en arrestar y detener personas en las escuelas, especialmente niños. No tienen la capacidad para poner niños en facilidades de detención. Y tampoco tienen suficientes oficiales. Aquí en Idaho solamente hay 9 oficiales y están enfocando más en personas que han cometido crimen y que son un peligro a la comunidad de nosotros. El CEO de la Asociación de Actores de Idaho, Nick Narenbaugh, dice que el cambio de administración ha creado incertidumbre tanto para los agricultores como los trabajadores. Con la baja tasa de desempleo de Idaho, advierten que quitar a estos trabajadores podría causar una disrupción económica significativa. Y hablando de inmigración, la comunidad se une para una marcha en apoyo a los inmigrantes. El evento pasó hoy a las 4 p.m. en el estacionamiento de Albertson. Marcharon hacia City Hall y terminaron en el Parque Lions con música. Y ahora es tiempo para hablar deportes, específicamente de los Broncos. El equipo de baloncesto masculino de Boise State tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada y puede que se haya visto impulsado por el público que llegó a apoyar. Este partido a las 8:40 por la noche no impidió que los fanáticos de los Broncos se presentaran y apoyaran mientras recibían a sus rivales Utah State. Los Broncos comenzaron rápido, el balón llega a manos de Emmanuel Ugbo por 2 y muchas caras nuevas realmente se están adaptando a sus roles. Pearson Carmichael atrapa y dispara. Clava este triple y continúa elevando el listón partido a partido, pero los Broncos también recibieron el impulso de una cara muy conocida. Omar Stanley anotó 10 puntos en el partido, lanzando 5 de 7 tiros de campo y jugó una gran defensa física al otro lado de la cancha. BSU pudo mantener una ventaja muy temprana. Álvaro Cárdenas clava los 3 puntos y los Broncos toman una ventaja de 37-31 entrando a medio tiempo. Y no hubo señales de bajar el acelerador. El segundo tiempo, Andrew Meadows también tuvo una gran noche anotando. Agregó 16 puntos, acertando 3 de 5 tiros de 3 puntos. Los Broncos mantuvieron la ventaja durante toda la segunda mitad y ellos, por supuesto, siguieron pisando el acelerador. Tyson Degenhardt se encendería tarde en el juego liderando a los Broncos con 21 puntos. Cárdenas agregaría otros 16 puntos y 6 rebotes. Boise State terminaría navegando hacia la ganancia 82-65, agregando una gran victoria para sus currículum al torneo mientras continúan intentando ubicándose al lado correcto del torneo de la NCAA. Los Broncos han ganado 7 de sus últimos 8 juegos y ahora centran su atención a Fresno State el sábado por la noche y estarán en gira enfrentándose a los Broncos en Fresno. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y hemos visto unas condiciones que nos han sido muy agradables, que hemos visto bastante sol y temperaturas muy cálidas, pero eso va a continuar llegando para el sábado, pero ya llegar al domingo vamos a ver que las nubes empiezan a incrementarse y es posible que empecemos a ver lluvia y un poco de nieve, pero eso no nos llega hasta que lleguemos a 5,500 pies de altura y eso es por este sistema que vemos en el Pacífico. Este va a continuar a llegarse, pero empieza a llegar el sábado por la noche en lugares en el sureste de Oregon, después a llegar el domingo por la tarde y el lunes es cuando es posible que veamos un poco de nieve. Va a ser un más leve que hemos visto en las últimas semanas, pero estas van a ser las condiciones que vamos a continuar viendo. Esto es lo que vimos el viernes. Ya extendiéndonos para el sábado, las temperaturas se aumentan un poco más de lo que hemos visto. Subiendo las temperaturas, por lo menos aquí en Boise, vamos a ver esas condiciones muy soleadas, temperaturas en los altos 50, llegando muy bajito a los 60 grados a comparación a lo que hemos visto de hoy. Y también en otras partes, también en las montañas, llegamos a los 40 grados y casi también a los 60 grados en lugares como Jerome y Twin Falls. Y eso es lo que estamos esperando para todos los días y todos los lugares llegando para el sábado. Pero como les he avisado que para el domingo ya vamos a ver que esas nubes se incrementan. Sí bajamos de temperatura, pero nos mantenemos estacionales. Vamos a ver que esas nubes llegan y es posible que esa nieve o esa lluvia que diga para el lunes continúe para el miércoles y empezamos a ver que nos secamos un poco más para el jueves. Y si quiere más noticias y más del clima y quiere informarse un poquito más, síganos en nuestra página de Facebook KTVB en español y búsquenos en nuestro sitio web ktvb.com/español.